pero siempre hay un estímulo que va a producir la despolarización. Ese estímulo abre canales de sodio, el sodio ingresa al interior de la célula, el sodio es eminentemente un ion positivo, cargas positivas a la célula, dota de cargas eléctricas positivas a la célula y hace que la célula se excite. Siempre que hay un proceso de despolarización, recuerden, despolarización es igual a excitación de la célula. Bien, la célula se excita y esta excitación de la célula, esta despolarización, no puede ser un proceso sin fin. Llega a un fin cuando se cierra el canal de sodio. Hemos visto que estos canales de sodio dependen del voltaje, ¿no? Se llega a un voltaje, por ejemplo, en la célula, en la fibra nerviosa a más 35, se cierra el canal y luego sobreviene la repolarización. Esta repolarización se da porque se abren canales de potasio. El potasio sale, el potasio es ion positivo y deja nuevamente negativa a la célula. Vuelve a restablecerse entonces el potencial de membrana en reposo que es negativo. En el caso de la fibra nerviosa, menos 90 milivoltios. Bien, estos son los canales de sodio y potasio que se activan por voltaje. Ya los hemos visto ayer, ¿vean? Cuando el canal de sodio se va a activar entre menos 90 a más 35 milivoltios. En el reposo está totalmente inactivado, la compuerta está cerrada, no hay paso del sodio desde el exterior hacia el interior, estamos en el reposo, no hay. ¿Qué ocurre cuando hay un estímulo? Se puede abrir el canal de sodio y ingresa el sodio, pero el sodio va a ingresar hasta llegar hasta poner a la célula en más 35 milivoltios y ahí se va a cerrar el canal de sodio. Y en ese punto se va a abrir, en más 35 se va a abrir el de potasio. El potasio va a salir hasta dejar a la célula nuevamente con su potencial de membrana en reposo negativo. En el caso de la fibra nerviosa, menos 90 milivoltios. Eso, así funcionan estos canales. Son activados por voltaje, los dos canales, ¿no? Bien, tanto el canal de sodio como el canal de potasio. Ahora, ¿cómo es que se inicia el potencial de acción? Siempre que la célula está en reposo, está lista para que se pueda producir un potencial de acción. Cualquier episodio puede producir la elevación del potencial de membrana desde menos 90 hasta el nivel 0 o empezar o más. Ese episodio del que se habla aquí es un estímulo, algún estímulo, ¿no? Esos estímulos pueden ser mecánicos, pueden ser físicos, pueden ser químicos. Hay diferentes estímulos que pueden iniciar un potencial de acción. Esos estímulos son los que van a encargarse de abrir en primera instancia un canal de sodio. Se abre el canal de sodio y esos canales de sodio activados por voltaje se van a empezar a abrir como de manera progresiva. Se abre un canal, entra sodio, la presencia del sodio dentro de la célula va a hacer que se abran otros dos canales. Al abrirse esos dos canales entra más sodio y la presencia de más sodio va a hacer que se abran más canales todavía y al abrirse más canales va a entrar más sodio y al entrar más sodio se van a abrir más canales. Si ustedes observan, este es un ciclo de retroalimentación positivo. Ese ciclo de retroalimentación positiva que da lugar a un círculo vicioso. Más canales que se abren, más sodio que entra. Más sodio que entra, más canales que se abren. Entonces, en
un milisegundo, estamos hablando, deben ser de un periodo de tiempo tan pequeño, pero para una célula, que es una estructura microscópica, un milisegundo es un tiempo importante, ¿no? En ese milisegundo se abren desde unos cuantos canales, que son los primeros, hasta cientos de canales que permiten el ingreso de grandes cantidades de sodio al interior de la célula. En esa fracción de milisegundos van a entrar, el sodio va a despolarizar a la célula. Luego, una vez despolarizada la célula, cuando alcance el punto máximo de carga eléctrica y de despolarización, se van a cerrar los canales de sodio, se van a abrir los de potasio, va a salir el potasio en otro milisegundo y va a volver la célula a su potencial de acción, su potencial de reposo negativo, y termina el potencial de acción. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si entra el sodio necesariamente tiene que salir el potasio? ¿Y por qué no vuelve a salir el sodio? ¿Quién me explica? ¿Quién me da una respuesta a esta pregunta? El gradiente de concentración, la diferencia de concentración que hay. En el sodio está en mayor concentración en el líquido extracelular o en el exterior de la célula, y por eso difunde hacia adentro. Y el potasio se encuentra en mayor cantidad dentro de la célula y por eso va a difundir hacia afuera, porque es un tipo de difusión también. Muy bien, sí, es así. Vean, si tendría que salir el sodio, se tendrían que activar bombas ATPasas, porque de lo contrario no va a salir el sodio por difusión. El sodio entra a la célula por difusión, y por difusión puede entrar en un milisegundo una gran cantidad de sodio, pero salir al sodio le va a costar. En cambio, al potasio no le va a costar salir si se abre un canal de potasio. El potasio va a salir también en otro milisegundo en gran cantidad, desde un espacio de mucha concentración hacia un espacio de poca concentración, lo que acaba de decir su compañero, ¿no? Entonces, vean, qué interesante es la evolución, la naturaleza ha utilizado a estos dos iones para poder desencadenar actividad biológica en la membrana celular. Si no hubieran estas capacidades de la membrana celular de transportar iones con tal facilidad de un lugar al otro de la célula, desde el interior hacia el exterior o desde el exterior hacia el interior, no habría las bases fisiológicas de la vida, las bases químicas y físicas de la vida. Ahora, el sodio que entra igual tiene que volver a salir, y el potasio que ha salido tiene que volver a entrar, pero eso va a ser en un espacio un poco más largo de tiempo. Esperen un segundo, vámonos, ¿dónde estamos? Aquí, fíjense, si tenemos aquí la repolarización, hasta aquí el sodio está adentro y el potasio está afuera. El potasio tiene que entrar y el sodio salir. ¿Y quién se va a encargar de esto durante este periodo? Las bombas ATPasa sodio-potasio. Las ATPasas sacan sodio y meten potasio, como ustedes recordarán. Entonces, este es además hay los otros canales también, canales de fuga que van a estar también, que son permeables, muy permeables para el sodio, para el potasio, menos para el sodio, pero igual son permeables para el sodio. Bien. Entonces, es así como se produce el inicio y el fin del potencial de acción, ¿no? Bien, ahora, todos los potenciales de acción necesitan un umbral. ¿Qué quiere decir el umbral? Un límite en el que la carga eléctrica de la célula va a permitir
que se produzca el potencial de acción o que no se produzca. Siempre todas las células tienen un umbral de despolarización. Por ejemplo, una célula que está en reposo puede tener un estímulo, pero el estímulo es tan bajo que apenas va a abrir unos cuantos canales de sodio y no va a llegar a producirse la despolarización. Otro estímulo puede ser más intenso, que va a abrir más canales de sodio. Esta cantidad de canales de sodio va a permitir que la célula llegue a un punto en el voltaje que permite que se abran súbitamente muchos más canales y se produzca la despolarización. Entonces, ¿verdad? Este umbral, el umbral de despolarización, es esencial para que el potencial de acción se produzca. No se va a producir ningún potencial de acción hasta que aumente el voltaje hasta un punto en que este voltaje sea suficientemente grande para iniciar el círculo vicioso, para dar origen al círculo vicioso. Cuando el estímulo es muy bajo, ¿vean? Se abren unos cuantos canales de sodio, pero esos canales de sodio van a permitir que entre poco sodio y ese tan poco sodio no estimula que se abran nuevos canales. Si el estímulo es un poco más grande, va a llegar a un punto, va a abrir muchos canales de sodio y esos muchos canales van a permitir que entre más sodio y ese sodio va a llevar a la carga eléctrica a un punto en el que ya la apertura de nuevos canales es irreversible, ¿no? Se van a abrir muchísimos otros canales y va a empezar el verdadero círculo vicioso. En las neuronas, por ejemplo, vamos a ver que este potencial de acción que está por debajo del umbral no puede producir excitación neuronal, ¿no? O en otras células también, si está por debajo del umbral, no va a producir excitación de la célula. En las neuronas, pero estos umbrales pueden sumar, estas cargas eléctricas pequeñas pueden sumar porque la neurona tiene una membrana muy extendida. No solamente está la membrana que está en el cuerpo, sino la que está en las dendritas, y la neurona tiene posibilidad de entrar en contacto con miles de otras neuronas. Entonces, a ella llegan pequeños potenciales de acción procedentes de diferentes partes que se van sumando hasta llegar al umbral de despolarización y recién se despolariza. Bien, pero no nos complicaremos ahora hablando de la neurona, solamente veamos esta fibra nerviosa que necesita llegar a un umbral de despolarización. ¿Cuál es este umbral de despolarización? En cada neurona o cada célula también tiene un diferente umbral de despolarización. Por ejemplo, la fibra nerviosa va a tener un umbral de menos 65 milivoltios. Mientras el potencial de acción no llegue a menos 65 milivoltios, o más que el potencial de acción, disculpen el término, no debería ser potencial de acción, si la carga eléctrica no llegue a menos 65 milivoltios, de menos 90, no llega a menos 65, no se va a producir el potencial de acción. Si llega a menos 80, no va a haber potencial de acción. Si llega a menos 70, no va a haber el potencial de acción. Pero si llega a menos 65, aquí sí empieza el círculo vicioso que va a producir que llegue a más 35 o la carga se vuelva realmente positiva, ¿no? La carga de la célula. Entonces, vean, este umbral de despolarización va a variar entre las células, ¿no? En algunas es menos 65, en otras es menos 55, en otras es menos
45, dependiendo de la célula y de la excitabilidad de la célula. Las neuronas, por ejemplo, son células muy excitables. Entonces, su potencial de membrana en reposo es más positivo que de la mayor parte de las células, es menos 70 milivoltios. Y el umbral de despolarización es menos 45 milivoltios. Del nódulo sinusal, que es la más excitable todavía, el potencial de membrana en reposo está entre menos 55 milivoltios, porque es una célula tremendamente excitable, se tiene que despolarizar espontáneamente el nódulo sinusal. Entonces, el potencial de membrana en reposo es mucho más positivo y el umbral de despolarización también es menor que el del resto de las células. Así se despolariza con facilidad y produce el estímulo eléctrico para que se propague por todo el corazón y se produzca la sístole, ¿no? La contracción del músculo cardíaco. Bien, entonces, cada célula tiene un umbral de despolarización. Borraremos esto. Aquí atrás vamos a ver algunos umbrales de despolarización. Bien, ahora el potencial de acción se propaga a través de la fibra nerviosa. Este potencial de acción sirve para transportar un estímulo, ya sea un estímulo sensitivo o un estímulo motor a lo largo de la fibra. Si este es el axón de la fibra nerviosa, vean, entonces cuando se produce un potencial de acción, un estímulo determinado, empieza en el punto en el que se produce el estímulo, empieza a abrirse canales de sodio. Estos canales de sodio se abren en el punto del estímulo, ¿vean? Y ingresa el sodio al interior. Y los canales que continúan, los canales inmediatamente adyacentes, empiezan a abrirse. Y todos los canales se empiezan a abrir. Y fíjense cómo el estímulo puede propagarse. El potencial de acción no tiene una dirección única, puede propagarse en ambos sentidos, dependiendo del sitio donde se inicia el potencial de acción. Pero, vean, aquí arriba, en la fibra A, es una fibra que está en reposo. Los iones positivos están afuera, o las cargas positivas están afuera y las cargas negativas adentro. Hay un estímulo y fíjense cómo ya hay ingreso de iones positivos, sodio. El sodio es el que determina el potencial de acción. En algunas células vamos a ver que también es el calcio, pero el calcio tiene una característica que generalmente la despolarización con el calcio es mucho más lenta que con el sodio. Con el sodio la despolarización es súbita, es en milisegundos, se abren los canales de sodio y inmediatamente empieza a propagarse la despolarización. ¿Ven? Aquí vemos que ya tenemos cargas positivas, hagamos de cuenta entonces que estas cargas positivas son sodio, que acaban de ingresar por canales de sodio y se empiezan a abrir más canales de sodio y van a despolarizar a toda la célula, ¿no? El potencial de acción se va a despolarizar. Si este es un axón de una fibra nerviosa, entonces desde el punto donde inicia el estímulo, se va a propagar el estímulo hasta donde termina la fibra nerviosa. Si es un estímulo doloroso, por ejemplo, en un dedo, yo me pincho un dedo, ese estímulo va a hacer que se abran canales de sodio, esos canales de sodio se van a empezar a abrir a lo largo de toda la fibra nerviosa hasta llegar al asta posterior de la médula. Ahí, en el asta posterior de la médula, se va a transmitir desde la fibra nerviosa a la neurona del asta posterior, a la neurona sensitiva del asta posterior de la médula, para que ésta se encargue de subir a través de el fascículo espinotalámico
la sensación de dolor hasta el tálamo y luego hasta la corteza cerebral, incluso para que yo sienta dolor y ubique de dónde ha partido el dolor. Entonces, toda esa transmisión de ese estímulo doloroso, de ese pinchazo que he tenido en el dedo, se va a transmitir gracias a la apertura de canales de sodio que van abriéndose hasta llegar al tálamo, hasta llegar a la corteza somatosensitiva, para que yo sienta el dolor, haga conciencia del dolor que se está produciendo por el daño de un tejido. Entonces, es así como se transmite el estímulo sensitivo. Y desde la corteza motora volverá una orden también como potenciales de acción hasta el músculo, hasta un grupo muscular, ¿no? De mi brazo, de mi antebrazo y de mi mano, para que yo retire mi mano del sitio donde me estoy pinchando y pueda dejar de tener el estímulo doloroso. ¿Vean? Todo se transmite entonces a través de la fibra nerviosa mediante estos potenciales de acción. Entonces, los estímulos nerviosos no son más que potenciales de acción, estímulos eléctricos que recorren los nervios. Bien. Ahora, lo que les decía hace un momento, sale el sodio, perdón, entra el sodio y sale el potasio, pero estos dos iones no pueden quedarse en ese estado. No puede quedarse el sodio dentro de la célula y la célula estar en con más sodio del que normalmente debería tener, y el potasio no puede quedarse fuera de la célula y la célula quedarse con menos potasio del que normalmente debería tener. Además puede sobrevenir un nuevo potencial de acción inmediatamente y se iría agotando el potasio de las células, por decir. Tanto salir potasio, en un momento la célula se quedaría sin potasio. Entonces, todos tienen que volver a su estado original. Estos dos iones tienen que, el sodio regresar al espacio extracelular y el potasio regresar al espacio intracelular. Esto se consigue gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta es la encargada entonces de restablecer las cargas eléctricas, de las concentraciones, más que cargas, restablecer las concentraciones de sodio y de potasio en el interior y en el exterior de la célula. Como es aquí hay un transporte en contra de una gradiente de concentración, entonces la única forma de restablecer estos valores o estas concentraciones originales es a través de esta bomba sodio-potasio ATPasa, que utiliza la energía, ¿no?, proveniente del ATP para hacer este trabajo, ¿no? Vean, cuando el sodio aumenta de 10 a 20 miliequivalentes por litro dentro de la célula, cuando crece el sodio y hay más sodio del que normalmente debería haber 10 miliequivalentes por litro dentro de la célula. Pero cuando aumenta al doble, fíjense cómo inmediatamente la actividad de la bomba ATPasa aumenta hasta 8 veces. ¿Para qué? Para sacar el sodio hacia el exterior y restablecer la concentración de sodio de 10 miliequivalentes, que es la normal. Si ustedes pueden ver, cuanto más estímulos hay en un nervio, ¿vean? Aquí tenemos un potencial de membrana en reposo, ¿no? Y empiezan estímulos por segundo, de 0 a 100 estímulos por segundo que se transmiten por un nervio. Vean cómo el calor, la producción de calor aumenta la producción de calor en el nervio. Cuanto más estímulos por segundo hay, la producción de calor en el nervio aumenta. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué calor? Porque esta es una bomba que está utilizando energía y libera calor. Además, las células que están utilizando esta energía tienen que sintetizar ATP. Uno de los
Cuando las células sintetizan ATP, utilizan un nutriente, glucosa, por decir, o un ácido graso, una molécula de glucosa o un ácido graso, y lo hacen que reaccione con el oxígeno, ¿no? A través de todo el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Cuál es el resultado final del oxígeno más el nutriente? La producción de ATP, agua, dióxido de carbono y calor, liberación de calor. Entonces, cuanto más trabajan estas bombas, más producción de calor hay. Esto nos muestra de la manera en la que se usa abundantemente el ATP cuando hay mayor cantidad de impulsos por segundo transmitidos por un nervio. Bien, ahora, no todos los potenciales de acción tienen esta figura. Ya ayer les había adelantado esta figura, ¿no? Este es un potencial de acción típico de una fibra nerviosa. Este es un potencial típico también de una neurona. Este es el potencial típico de un músculo esquelético. Pero, ven, aquí tenemos un potencial de acción diferente. Este potencial de acción tiene el reposo, ¿no? En este caso, menos 85 milivoltios. ¿Eh? La despolarización, luego la espiga, el punto máximo, y luego una disminución del potencial, un inicio de la repolarización, pero después una meseta, se aplana el potencial de acción, hasta que nuevamente se produce la repolarización hasta regresar al punto de reposo. Entonces, estos potenciales de acción ya no están solamente compuestos por el reposo, la despolarización y la repolarización, sino el reposo, la despolarización, la meseta y la repolarización. ¿Qué células tienen este potencial de acción? Este potencial de acción los tiene el músculo cardíaco, el corazón, este es el típico potencial de acción del músculo cardíaco, y también el músculo uterino. Cuando hablemos de corazón, vamos a ver y vamos a estudiar a este potencial de acción típico en meseta. Vean, la característica de este potencial de acción es que durante la despolarización se abren canales de sodio. Ya sabemos que estos canales son rápidos, el sodio ingresa a gran velocidad al interior de la célula y hace que aumente la carga eléctrica de un nivel francamente negativo hasta incluso un nivel positivo, ¿no? Entonces, esta despolarización, al igual que con el potencial de acción de la fibra nerviosa, se debe a la apertura de canales de sodio. Pero la meseta se debe a la apertura de canales de calcio. Estos canales se llaman canales lentos de calcio. ¿Ven? Estos canales se abren lentamente y el calcio ingresa al interior de la célula y mantiene el estado de despolarización por un tiempo mayor. Ya no estamos hablando que este potencial dura milisegundos. Este potencial puede durar décimas de segundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el potencial del músculo cardíaco puede durar hasta 0,35 segundos. Eso quiere decir que el calcio va a mantener la despolarización del músculo durante un tiempo mayor, hasta que se cierran los canales lentos de calcio y se abren los de potasio. Estos canales de potasio entonces se abren y nuevamente el potasio sale a gran velocidad de la célula y sobreviene la repolarización hasta llegar al reposo. Bien, entonces este es un potencial de acción
que tiene una meseta, ¿no? Ahí está la meseta. También hay algunos potenciales de acción que se producen de manera rítmica. Hay algunos como los del nódulo sinusal, fíjense, que son potenciales de acción que se producen rítmicamente y de manera espontánea. Además, aquí vean, la meseta, o perdón, el reposo de estos potenciales de acción incluso es menos de 60, menos 55 milivoltios es el reposo, y si este es el potencial de acción del nódulo sinusal, fíjense cómo el reposo, la parte inferior del potencial de acción, está por encima de unos 60 milivoltios. Y la espiga no llega ni siquiera a 0 milivoltios, a 20, un poco más de milivoltios, a menos 20 milivoltios. Son potenciales cortos, pero muy fácilmente se producen estos potenciales de acción, ¿no? Aquí, en el nódulo sinusal, este punteado es un potencial típico del nódulo sinusal. Lo que hace es que se produce así porque hay unos canales naturalmente permeables que siempre están permeables para el sodio y el calcio. Vamos a ver cuando hablemos de estos potenciales de acción cuando estemos estudiando el nódulo sinusal. Luego tenemos potenciales de acción también en el músculo liso, que son potenciales en espiga. Hay ondas lentas que no son potenciales de acción, y hay ondas que en espiga que suelen ser varios estímulos que se producen de manera secuencial, ¿no? Para producir una despolarización sostenida del músculo liso y también una contracción sostenida del músculo liso. Bien, vamos a analizar esos potenciales cuando hablemos de cada una de estas estructuras. Bien, ahora veamos cómo se produce la transmisión de señales en los troncos nerviosos. Tenemos, este es un corte de un nervio, y que este nervio está constituido por diferentes fibras nerviosas que van a constituir, digamos, el tronco de un nervio. Cuanto más grueso es el nervio, más de estas fibras va a tener. Ahora, dentro de las fibras nerviosas tenemos dos tipos de fibras nerviosas. Unas, las más grandes, las más gruesas, son las llamadas mielinizadas, y las más pequeñas, las más delgadas en realidad, son las no mielinizadas. ¿En qué se diferencian estas fibras nerviosas mielinizadas de las no mielinizadas? Es que las mielinizadas tienen esta vaina. Este es un fosfolípido, esta cobertura que protege a la fibra nerviosa, es un fosfolípido que es la mielina, ¿no? Esta mielina, o esfingomielina, va a aislar al nervio. Este nervio está aislado del resto de los tejidos gracias a esta cubierta, a esta capa protectora de esfingomielina, que les digo es un fosfolípido. Ahora, esta esfingomielina no cubre por completo al nervio, sino que lo cubre en trayectos solamente, y hay unos espacios que se conocen como nódulos de Ranvier que permiten que el líquido extracelular entre en contacto con el nervio, con la membrana del nervio. Aquí en el nódulo de Ranvier, el líquido extracelular entra en contacto con la membrana del nervio. En el resto, por ejemplo en esta parte donde no hay nódulos de Ranvier, el nervio está totalmente protegido por la vaina de mielina.
¿Quiénes producen esta vaina de mielina, esta capa protectora? Son estas células, unas células llamadas las células de Schwann, ¿no? Que van a producir esta vaina de mielina. Bien, ahora, estas células de Schwann, entonces, son las que van a producir la capa protectora y recubren de manera parcial la membrana y el citoplasma del nervio, este recubrimiento de manera parcial permite que hayan unos espacios que se conocen entonces como nódulos de Ranvier, donde hay un contacto entre el líquido extracelular y la membrana celular del nervio. Aquí podemos ver, vean, esta es la capa de mielina, ¿no es verdad? Estos son los nódulos de Ranvier, aquí este es el líquido extracelular, este es el nervio y aquí está el líquido intracelular del nervio. Entonces, en estos son los únicos puntos en los que entran en contacto el líquido extracelular con la membrana celular del nervio. Ahora, estas fibras mielinizadas tienen una característica. Permiten que los estímulos nerviosos se conduzcan a gran velocidad. Generalmente las fibras mielinizadas tienen velocidades altas. En general, a partir de 5 metros por segundo, depende del grosor de la fibra, hasta las fibras más gruesas que pueden llegar a 100 metros por segundo la transmisión del estímulo nervioso. En cambio, las no mielinizadas transmiten a una velocidad mucho menor, ¿no? Las más delgadas de las mielinizadas pueden transmitir a 0,25 metros por segundo y las más gruesas de las no mielinizadas pueden llegar a transmitir hasta cerca de 5 metros por segundo, menos de 5 metros por segundo, incluso menos de 1 metro por segundo. Esta es una velocidad realmente pequeña a comparación, vean, por ejemplo, de las motoneuronas, de las fibras nerviosas que forman parte de los nervios raquídeos que salen del asta anterior de la médula y llegan hasta los músculos. Esos son los nervios más gruesos, los más veloces, los que transmiten el impulso nervioso más veloz a 100 metros por segundo. En cambio, hay fibras que transmiten, por ejemplo, sensaciones, generalmente estímulos sensitivos, como la sensación de cosquilleo, de picor, que son fibras muy delgadas y que transmiten a una velocidad muy baja, 0,25, 0,50 metros por segundo. Esas son fibras no mielinizadas. En cambio, las mielinizadas transmiten a gran velocidad. ¿Por qué pueden transmitir las mielinizadas a gran velocidad y las no mielinizadas a, digamos, velocidades más bajas? Aunque ya 0,25 metros por segundo es rápido, ¿no? Pero para el sistema nervioso eso es lento. ¿Por qué? Porque los potenciales de acción para transmitir el impulso a través de este nervio, fíjense, no se dan en todo el trayecto del nervio. No es que aquí los canales de sodio se abren y luego un canal de sodio se abre aquí y otro al lado 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 para que se vaya transmitiendo el impulso nervioso, sino que se abren los canales de sodio aquí en el nódulo de Ranvier y el próximo canal se va a abrir en el próximo nódulo de Ranvier. Y entonces los potenciales de acción se transmiten de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier a saltos, por eso se llama conducción saltatoria, porque es como si estuvieran saltos, ¿no? ¿Cómo se puede avanzar más rápido en un espacio de terreno? ¿Saltando o caminando? Saltando, ¿verdad? Entonces se avanza más rápido, se avanza a mayor
mayor cantidad de espacio en cada sal que ir abriendo un canal por canal a lo largo de toda la membrana. Entonces, esta conducción saltatoria en las fibras mielinizadas permite que alcancen altas velocidades, hasta 100 metros por segundo. En cambio, en las fibras que no tienen esta vaina de mielina, el nervio está en directo contacto con el líquido extracelular. Entonces, se van abriendo los canales uno a uno a lo largo del nervio hasta conducir el impulso al asta posterior de la médula, en el caso de los nervios sensitivos. Ahora, ¿cuál es el estímulo que va a producir la generación del potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción se va a producir y va a generar un proceso de excitación, además, siempre y cuando hay un factor que los iones sodios ingresen al interior de la célula. En cualquier célula, sea la que sea, y en la célula nerviosa, vamos a ver que es necesario que ingrese el ion sodio al interior de la célula para que se produzca el potencial de acción y la célula se excite. Siempre que ingrese el sodio al interior de la célula se excita. Cuando sale el potasio, más bien la célula se inhibe, se deprime. El proceso contrario va a haber de la excitación. Los sodios excitan cuando salen, cuando ingresan a la célula. Y los potasios inhiben cuando salen de la célula. También van a inhibir los iones cloro cuando ingresan a la célula, porque los iones cloro tienen una carga negativa, y cuando se abre un canal de cloro e ingresa el cloro al interior de la célula, se va a inhibir. Enseguida vamos a ver esta inhibición de la célula, cómo se llama, cuál es el término que se utiliza para referirnos a una inhibición de la célula. Pero veamos ahora la excitación de la célula. Siempre y cuando entonces hay un estímulo, un factor que hace que se abren canales de calcio, la célula va a excitarse. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos diferentes niveles de excitación de una célula. Esta célula nerviosa tiene un potencial de acción de menos 90 milivoltios. ¿Sí? No es una neurona, es una fibra nerviosa. ¿Ven? Hay una pequeña excitación, ¿ven? Muy pequeña, y hay un incremento del potencial de acción, pero muy bajo, ¿no? Y no diríamos del potencial de acción, sino hay un incremento de la carga eléctrica, pero muy baja, pero no se produce un potencial de acción. Este incremento de A no produce. Un segundo incremento, ¿ven? Que también puede ser por un estímulo mayor que el A, el estímulo B, va a producir también un incremento de la carga eléctrica, pero no hay producción del potencial de acción. ¿Por qué? Porque no ha llegado a lo que hemos dicho hace un momento, umbral de despolarización. Aquí está por debajo del umbral. Son estímulos que están por debajo del umbral de despolarización. Bien, ahora, ¿qué sucede con el estímulo C? Fíjense, este estímulo ha pasado el umbral de despolarización y entonces aquí ya se han abierto todos los canales de sodio que necesitaba la célula para despolarizarse. Empieza el círculo vicioso. Este es un estímulo potente, mucho más potente que el A y el B, porque ha pasado el umbral de despolarización. Entonces se produce el potencial de acción. Y D es un estímulo más potente todavía. Ha llegado hasta más arriba el estímulo
y ha abierto desde luego canales de calcio, el umbral, o perdón, de sodio, el umbral de despolarización ha quedado incluso superado con mucho y el círculo vicioso genera el potencial de acción. Entonces tenemos estas cuatro estímulos que nos muestran que la célula se va a excitar y va a producir un potencial de acción siempre y cuando el estímulo eléctrico sea lo suficientemente potente que haga que la carga eléctrica pase el umbral de despolarización. Si los estímulos son demasiado débiles, no hay despolarización, ¿no? Bien. Ahora, después de que se produce un potencial de acción, siempre hay lo que se conoce el periodo refractario. ¿Qué quiere decir? Que hay un espacio de tiempo en el que no se va a producir ningún potencial de acción luego de que se ha producido un potencial de acción. Esto se debe a que los canales de potasio y de sodio están inactivados. ¿Vean? Tenemos un potencial de acción, termina el potencial de acción y no va a haber un nuevo potencial de acción inmediatamente, sino hasta que se produzca el periodo, la membrana, el potencial de membrana en reposo. Luego, recién va a poder haber un nuevo potencial de acción. Este periodo que hay aquí, entre un potencial de acción y otro, se llama periodo refractario. No se va a producir en ese periodo refractario ningún otro potencial de acción. Ahora, hay algunos potenciales de acción y algunas células, como la célula cardíaca, en la que este periodo refractario puede tener un espacio en el que sí se produzca un nuevo potencial de acción. En la neurona, en la célula del músculo esquelético, en la del músculo liso, no hay un periodo refractario o un espacio en el periodo refractario en el que se puede producir un potencial de acción. Por eso a estos periodos refractarios se llaman periodos refractarios absolutos. No hay posibilidad de que se pueda producir un nuevo potencial de acción. Los canales de sodio y de potasio están totalmente inactivados, están en un estado inactivo y así haya estímulo, no se van a abrir, ninguna señal los va a volver a abrir hasta que pase ese pequeño espacio de tiempo y la célula vuelva al reposo. Ya en el reposo sí se van a abrir, se pueden abrir estas compuertas, estos canales nuevamente. En el músculo cardíaco, sin embargo, hay un pequeño espacio al final de la repolarización que se conoce como periodo refractario relativo. Ahí puede haber un nuevo estímulo y se producirse un nuevo potencial de acción. Por ejemplo, cuando se produce esto, se produce lo que se conoce como extrasístoles, ¿no? Eso lo vamos a ver también cuando hablemos de músculo cardíaco. Bien, aquí vamos a quedar, aquí termina este tema. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda sobre potencial de acción. Yo tuviera una preguntita, doctor. Sí. En cuando, digamos, el estímulo sea constante, digamos, cuando uno, digamos, por ejemplo, hace una fuerza constante y, digamos, no hay descanso, ¿cómo sería más o menos eso? Se producen potenciales de acción uno detrás de otro, porque fíjate, los potenciales de acción duran milisegundos. O sea, está entonces produciéndose un potencial de acción tras otro, pero siempre entre potencial de acción y potencial de acción hay un pequeño periodo de refractario absoluto en el que no se puede producir un nuevo, pero ese periodo dura también
milisegundos, ¿no? No son minutos o segundos, ni siquiera segundos que dura el periodo refractario. El periodo refractario dura también segundos, o perdón, milisegundos. Entonces, en realidad, cuando hacemos una fuerza, o estamos pensando, o estamos, o nuestro sistema digestivo está digeriendo, ¿no? Está en constante actividad y los potenciales de acción se están produciendo uno detrás de otro, pero siempre manteniendo el periodo refractario. Porque en ese periodo refractario es cuando los iones sodio y los iones potasio también vuelven a sus concentraciones normales. Y no solamente los iones, sino detrás del ion sodio siempre va el agua. Entonces, el agua, gracias también a estos potenciales de acción, hemos dicho que el agua está en constante movimiento, entrando y saliendo de la célula. Fíjate cómo el agua se mueve detrás de los iones sodio que entran por las compuertas y salen por las ATPasas. Entonces, el agua también entra y recambia las moléculas de agua que están en el interior de la célula y sale. Entonces, este periodo refractario siempre se tiene que respetar, o sea, se da porque es un parte de los procesos físico-químicos de la célula, ¿no? Así es, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, aquí quedamos. Nos vemos la próxima clase que va a ser el día miércoles. Mañana es feriado por el día de, ¿cómo es? De Semana Santa. La universidad, como todo país, tiene feriado. No vamos a pasar clases y nos vemos entonces el próximo miércoles a la hora de costumbre. Gracias por su atención y que tengan un buen día. Un buen día también. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego.